Transform el valor del conocimiento. Hablemos de la calificación y la graduación de créditos en los regímenes de insolvencia. Y si es posible, dentro de la graduación de dichos créditos, incluir los intereses o cualquier otro aspecto que implique indexación o actualización. Veamos qué nos dice recientemente la Superintendencia de Sociedades sobre este aspecto. Los intereses y la indexación no hacen parte del proyecto de calificación y graduación de créditos del régimen de insolvencia. Pero revisemos este tema un poco a fondo con base en el oficio de la Superintendencia. Veamos. Mediante oficio de agosto del 2014, la Superintendencia de Sociedades estableció su posición respecto del régimen concursal, la graduación y calificación de créditos y los intereses o indexaciones de los mismos. Veamos qué nos dice la Superintendencia al respecto. Frente a la crisis empresarial en razón de la cesación de pagos o capacidad de pago inminente de un ente societario, se erige como tabla de salvación el proceso de reorganización, el cual tiene como finalidad esencial que a través de un acuerdo entre el deudor y los acreedores se preserven empresas viables y poder así normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos y de pasivos, bajo el procedimiento establecido en la Ley 1116 de 2006, en concordancia con lo preceptuado a su vez por la Ley 1429 del 2010. Y es que recordemos que la tabla de salvación para ciertas compañías que tienen problemas con su liquidez y con sus pagos, pero que adicionalmente sean viables en el tiempo, es la Ley 1116, incluirse en un régimen de insolvencia. La Ley 1429 también trajo algunos aspectos para clarificar todos los efectos de este régimen. Y lo que nos preguntaríamos a continuación es la calificación de los créditos, el valor de los créditos a reestructurar deben tener en cuenta todo lo concerniente a la indexación o a la actualización en materia de intereses o del tiempo que ha transcurrido en el crédito. Y miremos sobre estos aspectos qué nos dice la Supersociedades. Dentro del proceso concursal consagrado en la Ley 1116 de 2006, ¿cuáles son las pruebas del crédito admisible para incluirlo en la calificación y graduación de los créditos? Al proceso de reorganización, tanto el deudor como los acreedores, la única prueba admisible es la prueba documental con las características que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a tono con lo prescrito en el artículo 36 de la Ley 1429 de 2010. Pues de no ser así, se estaría frente a una posible contingencia o un derecho litigioso de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1116 de 2006. Es así como para la calificación y graduación de los créditos no llevamos discusiones, no llevamos contingencias, llevamos documentos y pasivos que tengan una claridad, que sean expresos, que sean actualmente exigibles con los títulos, valores y documentos que representan esos créditos. Así que situaciones como discusiones sobre indexación de créditos y los mismos intereses producidos que se encuentren en litigio o en discusión no hacen parte de la graduación, sino que hace parte de los procesos que tendrá que llevar en su momento los diferentes entes operadores. Miremos otra pregunta muy interesante al respecto de los créditos. ¿Cómo se presenta la calificación y graduación de créditos? De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley 1116 de 2006, que encontramos regulado todo lo referente para presentar la calificación y graduación de los créditos de las sociedades, en un proceso de reorganización deben presentarse de la siguiente manera. Artículo 24. ¿Qué nos dice la Ley 1116 sobre este tópico? Calificación y graduación de créditos y derechos de voto, reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá llegar con destino al promotor un proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detallados claramente las obligaciones y los acreedores de los mismos, debidamente calificados para el caso de los créditos, en los términos de
el libro cuarto del Código Civil y las demás normas legales que lo modifiquen o que lo adicionen. Pero adicionalmente este artículo nos dice: los derechos de voto, y solo para esos efectos, serán calculados a razón de un voto por cada peso del valor de la creencia cierta, sea o no exigible, sin incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, salvo aquellos provenientes de un acto administrativo en firme, adicionándolos para su actualización la variación del índice de precios mensuales al consumidor, certificado por el DANE, durante el periodo comprendido entre la fecha del vencimiento de la obligación y la fecha de calificación y graduación de créditos. En el caso de obligaciones pagadas en varios contados o instalamentos, serán actualizados cada uno de ellos por forma separada. ¿Qué debe contener la relación de graduación de créditos? También nos lo dice la ley 1116. En esta relación de acreedores deberá indicarse claramente cuáles de ellos son los vinculados al deudor, a sus socios, administradores o controlantes por cualquiera de las siguientes razones: por parentesco, por haber tenido en los últimos 5 años accionistas o socios asociados comunes, por tener o haber tenido en el mismo periodo indicado el numeral anterior representantes o administradores comunes, y la existencia de una situación de subordinación o de grupo empresarial, todo lo anterior con el objetivo de mantener la transparencia entre la calificación de las acreencias y el número de votos. De esa manera se debe indicar esa calificación. Pero miremos qué más nos dice el artículo al respecto. Las reglas anteriores deberán aplicarse en todos los eventos donde haya lugar a la actualización de la calificación y graduación de los créditos y los derechos de voto de los acreedores. ¿Y qué nos dice el artículo 25 ya sobre los créditos? Lo otro era sobre el listado de los mismos. ¿Qué nos dice sobre los créditos? Veamos. Los créditos a cargos del deudor deben ser relacionados precisando quiénes son los acreedores titulares y su lugar de notificación, discriminando la cuantía del capital y cuáles son las tasas de interés, no los intereses, sino las tasas, expresadas en términos efectivos anuales, correspondientes a todas las acreencias causadas u originadas con anterioridad a la fecha de inicio del proceso. Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales quedarán sujetos a los términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, así a las resultas correspondientes del cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En entretanto, el deudor constituirá una provisión contable para atender su pago. Observemos entonces que en el caso de aquellos valores de capital que puedan tener o estar sometidos a una tasa de interés, lo que se va a aportar con la calificación y graduación es el valor del capital, pero no el valor ni de la actualización ni el valor de la indexación, sino el valor del capital. Si tuviese intereses, si tuviesen alguna discusión, pues lo que se tendrá es que fijar cuál es la tasa de interés a la que está sometida ese determinado capital, y habrá que hacer las provisiones respectivas al respecto, pero no se incluye en la calificación. Miremos qué termina diciendo el artículo 25. Los fallos de cualquier naturaleza proferidos con posterioridad a la firma del acuerdo por motivo de obligaciones objeto del proceso de reorganización no constituyen gastos de administración y serán pagados en los términos previstos en el mismo para los de su clase y prelación legal. En el evento de estar cancelados los de su categoría, procederá a su pago dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria del fallo. Así las cosas, nos quedaría por hacernos una pregunta interesante. Veamos, ¿qué buscó la ley 1116 de 2006 respecto de la graduación de los créditos según la superintendencia? Se puede ver, dice la superintendencia, cómo el legislador en este régimen concursal quiso que en el proyecto de calificación y graduación de créditos tan solo se tuviera únicamente en cuenta el capital adeudado a los acreedores y excluyó de suyo el reconocimiento de intereses, indexaciones, actualizaciones de sumas u otros conceptos similares. A lo propio fijó tan solo que se indique cuáles son las tasas de interés expresadas en términos efectivos anuales de todas las acreencias. Coincide entonces el concepto de la Superintendencia de Sociedades con lo prescrito en la ley, no podría ser de otra manera.
Así, los créditos para efecto de su graduación se harán respecto del valor del capital. Sus intereses, actualizaciones e indexaciones no harán parte de la calificación de los créditos. Obviamente habrá que establecer la tasa de interés para informarla en el listado de acreencias y habrá que hacer las provisiones y las contingencias necesarias respecto de estos valores. Pero nos quedaría además hacer una pregunta en materia procesal. Veamos. ¿Qué establece el artículo 16 de la Ley 446 de 1998? Dice valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá los principios de reparación integral, equidad y observará los criterios técnicos actuariales. Y uno se preguntaría, ¿habrá que acudir a criterios técnicos actuariales de actualización o de indexación entonces con base en esta norma de 1998? Y veamos qué respuesta a una pregunta similar nos da la Superintendencia de Sociedades. Veamos. ¿Es aplicable el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 a este tipo de acreencias en procesos concursales? Dice la Superintendencia. Lo anterior, o de la lectura anterior, y de los preceptos legales que ya se han citado, y sin mayores esfuerzos interpretativos, se puede ver cómo el legislador en este régimen concursal quiso que en el proyecto de calificación y graduación de créditos tan solo se tuviera únicamente en cuenta el capital adeudado a los acreedores y excluyó de suyo el reconocimiento de intereses, indexaciones y actualizaciones de sumas u otros conceptos similares. A lo propio, fijó tan solo que se indicara cuáles eran las tasas de interés expresadas en términos efectivos anuales y de todas las acreencias. Es decir, no es posible entonces indexar de acuerdo con el artículo 16 o hacer las actualizaciones como si estuviéramos en la reparación de un daño en materia jurisdiccional, sino que en este caso la graduación de créditos tendrá tan solo el capital. Y así lo quiso en su momento la ley y así lo definió la Superintendencia de Sociedades para este aspecto. Finalmente, ¿qué concluye la Superintendencia? Veamos. Será entonces en el acuerdo de reorganización, debidamente aprobado por la mayoría, el escenario propio de discusión en el que se determinará lo concerniente al reconocimiento o no de las quitas, de los pagos de intereses o no, donde se definan los escenarios de este tema concursal. Quiere decir entonces que serán los acreedores con las mayorías necesarias los que definirán cómo será el pago de los intereses, por qué valor, con qué actualización, con qué indexación, pero no hará parte entonces de la categorización de dichos créditos, de la calificación al momento de presentar el proyecto de graduación y calificación de los créditos. Sobre la ley de insolvencia económica y muchos aspectos más en materia comercial y en materia tributaria, podrá conocer usted en nuestra página web www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.